¿no?, los materiales a partir de los medios utilizados por estas sociedades. Uno, para poder entender, ¿no?, el funcionamiento y las limitaciones que tenían las personas, el ser humano en ese tiempo. Por ejemplo, si ustedes pueden ver en las imágenes ahí que acompañan, este es un arqueólogo que practica la... Por ejemplo, este arqueólogo experimental está tratando de elaborar, bueno, de desarrollar el fuego, así como lo hacían en la época de la prehistoria, ¿no? Entonces, esta arqueología experimental es bastante interesante para entender qué limitaciones tenían estos materiales, qué limitaciones tenían estas mismas sociedades. Y para eso yo quería compartirles un videíto que lo he visto en... Ahorita les voy a compartir. Me dicen si pueden ver. Ya. ¿Pueden ver el video? Hola, hola. Sí, Lice. Ya, igual les voy a cargar este videito a la plataforma, pero este es un ejemplo de arqueología experimental. Si nosotros queremos preguntarlos, por ejemplo, cómo es que elaboraban el fuego, ¿no? Los mismos arqueólogos tratan de encontrar las técnicas y el método para poder desarrollar este tipo de estudio. A ver, se los voy a poner un video muy cortito. Me dicen si pueden escuchar. En la antigüedad se emplearon diversas formas de producir fuego. Con el método de percusión con chisquero de hierro y sílex, el iniciador eran semillas de Enea. La percusión de un hierro enriquecido con abundante carbono permite que el hierro se acere y contenga gran cantidad de oxígeno. La percusión violenta del hierro contra un material silícico genera una reacción exotérmica y la producción de pequeñas chispas con una temperatura aproximada de 1200 grados centígrados. Al caer sobre un material altamente inflamable, permiten que se inicie la combustión y que se produzca una pequeña brasa. Con el método de percusión con sulfuro de hierro y sílex, el material empleado como iniciador es la seta yesquera. El sulfuro de hierro o pirita contiene gran cantidad de oxígeno en su composición. La percusión violenta de la pirita contra otra pirita o un sílex genera una reacción exotérmica y la producción de pequeñas chispas con una temperatura alrededor de 850 grados centígrados. Cuando caen sobre un material altamente inflamable, como la seta yesquera, las chispas permiten iniciar la combustión y que se produzca una pequeña brasa. Otro método para producir fuego fue la fricción mecánica de elementos vegetales. La fricción de dos elementos vegetales permite aumentar la temperatura y generar residuos en forma de ceniza. Estos llegan a inflamarse cuando la temperatura alcanza unos 400 grados centígrados. Una forma más de producir fuego es mediante la compresión de aire. La compresión de aire en un pistón de madera permite aumentar la temperatura lo suficiente para que las semillas de Enea se inflamen. Todos estos procesos de encendido de fuego persiguen generar una brasa mediante la cual poder encender una llama. Bien, ¿han podido ver el video?
Ya. Entonces, de eso se trata la arqueología experimental. ¿No es cierto? Han visto esos arqueólogos, a ellos en su afán de poder entender de cómo es que los seres humanos cuando vivían eran nómadas, iban de un lugar, de un lugar a otro, en su afán de poder, de desarrollo, de poder conocer más de este mundo, han descubierto el fuego, ¿no? Entonces, los mismos arqueólogos dentro de la arqueología experimental tratan de replicar este tipo de acciones para poder entender de qué manera las sociedades podían concebir en ese momento, ¿no? La vida. Ya ustedes han visto ahí, por ejemplo, los diferentes métodos para poder conseguir el fuego, desde la fricción de rocas, ¿no? Con un tipo de material en específico, generando la chispa sobre la hierba, pudieron conseguir. Esa es la primera vez que se había podido encontrar, se había descubierto el fuego. Cuando ya se descubre el fuego es uno de los descubrimientos hitos en la historia de la humanidad, ¿no? También con la fricción de ya de otro tipo de materiales de hierbas como plantas, como la fricción de madera, también dejaban sedimento de cenizas, ¿no? La cual obviamente los seres humanos tenían que soplar para que esto se vuelva también en fuego. Entonces, de eso trata este tipo, esta rama de la arqueología, de hacer experimentos, ¿no? De cómo es que realmente ellos elaboraban sus materiales, qué limitaciones tenían, y de esta manera poder entender la sociedad, ¿no? Al ser humano como tal, ¿ya? De eso trata la arqueología eh, experimental. La arqueología del paisaje eh, es otra rama importante de la arqueología que intenta llegar a comprender cómo era el medio ambiente en el que el pueblo a estudiar habitaba y la forma en la que interactuaban con él, ¿no? Este tipo de arqueología del paisaje, entonces, más allá de ver al individuo como tal, se va a enfocar también en el medio ambiente, ¿ya? Por ejemplo, al medio ambiente nos referimos al entorno en el cual ellos han desarrollado su cultura, su civilización, etcétera. ¿Qué características tenía el entorno donde ellos vivían? Por ejemplo, las sociedades, si ustedes se van a dar cuenta, los arqueólogos, cuando van a estudiar de los diferentes, las diferentes ruinas que se encuentran, los chulpares, etcétera, ellos tratan de enfocar por qué lo han construido en tal lugar, qué características tiene ese medio ambiente, qué tipos de flora y fauna existen en ese lugar, ¿no? Eh, o un lugar donde, no sé, no haya tanto frío, donde no sople tanto el viento, etcétera. Pero según las características del medio ambiente, eso ellos consideraban que era el lugar apto para poder desarrollar su cultura. Entonces, la arqueología del paisaje se enfoca en esto, ¿ya? En comprender cómo era el medio ambiente en el cual estas civilizaciones, estos pueblos se han ido formando, ¿ya? Y de qué manera esto influye en ellos. Por ejemplo, aquí pueden ver esta, esta, esta edificación en base a piedras. Ustedes han debido ver muchas edificaciones así, sobre todo en el camino del Inca, ¿no? En Takeshi, o en el Choro, o el camino a Yunga Cruz. Eh, construyen con piedras porque era el material que encontraban cerca, ¿no? En las canteras, era el material que estaba accesible para poder construir este tipo de edificaciones, ¿ya? De aquí, por ejemplo, los senderos, es parecido, un poquito parecido a lo que es el camino del Takeshi, ¿no? Camino precolombino del Takeshi. Era la roca que se desprendía, que ellos mismos utilizaban para poder abrir senderos.
Entonces, la arqueología del paisaje trata de comprender, ¿no?, el medio ambiente en donde estas culturas se han desarrollado. Otra rama importante de la arqueología es la arqueometría. A través de técnicas físico-químicas que se aplican sobre el objeto de estudio, se pueden establecer análisis profundos, ¿no?, sobre la construcción de los mismos, las características de sus materiales y la forma en la que eran manipulados. Por ejemplo, la arqueometría va a van a aplicar técnicas específicas que utilizaban en ese tiempo o en determinada cultura, ¿ya? Y estas técnicas las aplican sobre un objeto material. Por ejemplo, pueden ser rocas, como en la imagen, ¿no? Por ejemplo, para hacer este tipo de figuras, ustedes saben que no es que yo las voy a hacer así con un marcador como nosotros suponemos, o simplemente con un clavo o un objeto punzante, no. Ellos tienen sus técnicas para poder realizar este tipo de lineamientos que, si ustedes pueden apreciar, son detalladamente realizados, ¿no? Incluso las curvaturas de esta figura están bien hechas, las figuras geométricas, la representación de un ser que eh, está observando la vida, ¿no? Está constantemente activo dentro de la vida. Entonces, esta arqueometría trata de eso, ¿no? De aplicar ese estudio que trata de explicar por qué utilizan este tipo de materiales, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, muchas culturas se apoyan en la utilización de materiales de su entorno. Por ejemplo, pueden ser, eh, como les digo, tintes naturales de las plantas, unos tintes artificiales, los rojizos, por ejemplo, en las cavernas, de un tipo de roca en específico, etc. Entonces, esta arqueometría eh, es la que es la que estudia, ¿no? Hace el análisis de por qué se han utilizado cierto tipo de materiales, ¿no? Y por qué se han realizado cierto tipo de obras en las culturas. Entonces, es otra rama de la arqueología que nos va a ayudar a identificar. La arqueología holística. A ver, Fresia, ¿nos puedes ayudar nuevamente, por favor? Analiza los aspectos abstractos e intelectuales de una sociedad para llegar a comprenderla a fondo, a través de las nociones de política, arte, ecología, etcétera, que distinguieran a este grupo. A este grupo humano se puede comprender a fondo la forma en la que vivían y comprender las prioridades de cada grupo. Gracias, Fresia. La arqueología holística, como dice su compañera, analiza los aspectos abstractos. ¿Qué será abstracto? ¿Qué entienden por abstracto? Pueden apoyarse de sus buscadores. ¿Qué será abstracto? Nadie. Ah, es algo abstracto, difícil de comprender con una sola mirada, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, esta arqueología holística dice que se va a enfocar en esos aspectos difíciles de comprender e intelectuales de una sociedad para que sea más comprensible en su
profundidad. ¿Y cómo se llega a esto? A través, dice, de las nociones de la política que tenían estas culturas, del arte, de la ecología, etcétera, ¿no? Eh, de esta manera, por ejemplo, cada grupo se distinguía, dice, y se puede comprender a fondo la forma en la que vivían y comprendían las prioridades de cada grupo. Por ejemplo, lo que nosotros no entendemos. A ver, si yo les muestro solamente esta fotografía, esta imagen, hay unas interpretaciones de unos seres humanos en, este, en esta fosa y otra en esta otra línea y otra en esta otra línea. ¿Ustedes pueden entender, pueden explicarme lo que significa? A ver, su teoría, ¿qué les dice? Su análisis. ¿Qué pueden entender de eso? Pueden ver la imagen, ¿no? ¿O no? Si nosotros hacemos un estudio arqueológico holístico, vamos a poder entender estas interpretaciones de esta cultura, ¿ya? Por ejemplo, la interpretación son momificaciones. ¿Por qué hacían esto? ¿Cuál era su concepción? Algo que es difícil de entender para nosotros en la actualidad, la arqueología holística nos va a aclarar. En esta otra imagen también, ¿no? La edificación de un imperio. ¿Por qué lo hacían de esta manera? ¿Por qué construían aquí monolitos que estaban enfrente de un altar superior? ¿Quién es la persona que se encontraba acá? Y las escalinatas que subían hasta la parte superior, ¿no? Entonces, la arqueología holística nos va a ayudar a entender estos aspectos que son difíciles de entender para nosotros. Sí, como les digo, si solamente les muestro una fotografía como esta o otra fotografía como esta de aquí abajo, ¿no? Eh, la arqueología holística va a poder explicar también nociones de lo que era la política en esas sociedades, el arte en esa sociedad, la ecología en ese tipo de sociedad. Entonces, esos aspectos abstractos difíciles de entender nos va a ayudar a explicar la arqueología holística. Bien, esas son las ramas de las cuales se apoya la arqueología como tal. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna consulta, duda o alguien que quiera No, Lice, de preguntar? mi parte no. Ya. Entonces, para poder entender, nosotros vamos a trabajar muchas veces con arqueólogos, chicos. ¿Ya? Y los arqueólogos, obviamente, dentro de su campo saben demasiado. Nosotros no podemos desvalorar ni desmerecer el trabajo que hace un arqueólogo porque son personas que han dedicado años al estudio de un tipo de cultura, de un tipo de sociedad. Entonces ellos saben a profundidad las culturas a las cuales nosotros nos vamos a enfocar. El turismo se apoya de la arqueología bastante. Y si nosotros vamos a Tiahuanacu, si vamos a los sedimentos que nos han dejado las ruinas de los señoríos aymaras, de la cultura vizcachani, de la cultura mollo, etcétera, obviamente vamos a necesitar el apoyo de un arqueólogo, ¿ya? El turismo va a mostrar esa riqueza en cuanto a la arqueología que tenemos. Entonces, ¿cuál es el trabajo del arqueólogo? ¿No? ¿Cuál es el trabajo arqueológico que ellos realizan? Tiene poco que ver con lo que enseñan, ¿no? Las películas como el de Indiana Jones o el de Tadeo Jones, no sé si han visto esas películas, ¿no? Va más allá de eso.
¿no? No es con lo que nos muestran las grandes películas de Hollywood, que uno va en busca de un objeto perdido, que luego está enlazado a ciertas manifestaciones eh, fuera de lo natural, ¿no? Es diferente manera. Posee un método científico, les decía, por eso es concebido como eso, no se olviden jamás. Él ya tiene tres partes. Posee un método científico y está dividido en tres partes. Uno es la prospección. ¿Qué es la prospección? Es la exploración de un terreno para encontrar indicios de la existencia de un yacimiento. Por lo tanto, es previa a una excavación. Se realiza de dos maneras, de manera total, ¿no? Y de forma de muestreo, ¿ya? Entonces, la etapa de la prospección es una etapa de exploración. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, nosotros en turismo, a veces cuando vamos a ciertos lugares vamos a ver que existen manifestaciones o ciertos objetos que pueden llamarnos la atención y que sabemos que tienen eh, un valor cultural, ¿no? Muchas veces, a veces ha habido exploraciones, se han podido encontrar vasijas, se han podido encontrar armas, se han podido encontrar chulpas, restos fósiles, por los mismos visitantes, por los viajeros, ¿no? Por los turistas. Donde las personas no iban, ellos iban y han encontrado cierto tipo de riqueza cultural, ¿no? De una sociedad en particular. Entonces, la arqueología tiene su propio método científico y este método científico se divide en tres partes. La primera parte es la prospección, ¿ya? Se va a hacer en esta etapa una exploración del terreno. Si ustedes pueden ver en la fotografía, ahí hay unas personas que están haciendo este trabajo de la exploración, están caminando, están viendo, porque eh, se han podido identificar algunos restos fósiles, se han podido identificar yacimientos, se han podido identificar alguna riqueza cultural, artesanías, etcétera. Entonces se va haciendo una prospección, se va explorando, ¿no? Ya. Esta etapa de la exploración es para ver superficialmente. Una vez que se encuentre esto ya se empieza, esta etapa de la exploración es previa a la etapa de la excavación. Y la etapa de la exploración se puede hacer, o prospección se puede hacer mediante la observación directa, mediante la limitación espacial. Si pueden ver en el gráfico del lado izquierdo, ahí están limitando geográficamente ese mismo terreno, ¿no? Todo este lineamiento. Han encontrado residuos o restos fósiles, digamos, entonces se hace esa etapa de prospección. En la segunda etapa del método científico, ¿no? Es la excavación. Y la excavación es una técnica destructiva, ya que solo se puede cavar una vez. Es por ello que hay que ser muy minuciosos a la hora de recoger todos los datos para reconstruir el yacimiento. Se realiza cavando zanjas en el terreno divididas de forma vertical, por ejemplo, por estratos, y de forma horizontal en cuanto a cavidas, ya cuadrículas, para una mejor localización de los restos. De cada estrato se levanta un plano en la que se dispondrán de forma exacta los objetos hallados. Se hacen fichas de cada objeto hallado en la que se incluyen sus medidas y una fotografía o dibujo. Se tiene que tener en cuenta el conjunto. Un objeto aislado carece
dé sentido en sí. Comprenderemos mejor la función de dichos objetos si observamos en conjunto. A ver, por ejemplo, cuando los arqueólogos van a excavar, nosotros como turismólogos tenemos que saber en qué fase están, ¿no? Por ejemplo, y esto es un tema muy recurrente, muchos guías de turismo que han iniciado sus actividades de manera empírica, que no tienen la formación que nosotros en esta etapa recibimos, ellos van, explican, tienen mucho conocimiento, pero les falta este manejo de términos técnicos. Por ejemplo, de prospección, excavación. Cuando hablamos de excavación es cuando ya se encuentra el objeto y en ese momento ya se pueden recolectar datos, ¿no? En ese momento ya se puede reconstruir el yacimiento, porque yacimiento se le da la denominación a estos objetos materiales que se han encontrado, ¿ya? Entonces, hay de dos formas, ¿ya? Que se pueden empezar a cavar. Uno es de forma vertical, que está en la fotografía izquierda, se pueden ver ahí, ¿no? La superficie de la tierra se encuentra ahí en la parte verde, en la parte. A ver si puedes ampliar un poquito desde tu celu. A ver, uno aquí. Ya. Este es de la forma vertical. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, Lice. Ya. De la forma vertical. Uy, ya se me va a cortar. Por ejemplo, aquí está la superficie del terreno donde se hace la excavación y esa es de manera vertical. Se empieza a retirar las capas, porque ustedes saben que la tierra, por efectos de la erosión, la lluvia, el viento, empieza a generar capas. Algo que se entierra en un determinado tiempo, a medida que van pasando los años, las décadas, los siglos, se van enterrando más. Entonces son estas capas que se van acumulando, ¿no? Que va cubriendo al objeto, al yacimiento. Entonces, a veces nosotros decimos, pero ¿por qué no excavan de una vez todo la cultura de Tiwanaku? Ahí está todavía cubierta con tierra, ¿no? O cuando encontramos restos fósiles. Yo en una oportunidad conversé con una amiga haciéndole esta pregunta, ¿no? ¿Por qué no hacen de una vez? ¿Qué tanto de presupuesto se necesita? Así. Y ella, arqueóloga, obviamente en su rubro es conocedora, y me dice, para excavar 1 metro, para excavar unos centímetros de capa terrestre, nosotros tenemos que registrar cada capa, ¿no? Porque una vez que se excava, ya no puedes poner pues, la misma tierra en su forma original, ¿no? Ya no va a ser lo mismo. Una vez, si digamos, yo meto aquí la pala y saco la tierra y otra vez quiero cubrirlo, ya no va a ser lo mismo. Entonces, cada centímetro dice que ellos van registrando, ¿no? Las características térmicas, la característica en cuanto a su composición. Entonces, esto mismo nos da un panorama de qué tiempo ha pasado para poder encontrar el yacimiento al final. Entonces, esta es la manera vertical, ¿ya? Así por capas. ¿Se entiende? Sí, Lice. ¿Ya? Entonces, por capas. Cuesta mucho presupuesto, por eso es que también se va a ir registrando. Y hay que tener mucho cuidado, por eso utilizan los cepillos. Acá pueden ver este cepillo, ¿no? Imagínense una picoteada sobre un yacimiento que tiene bastante valor histórico y ahí estamos fritos. Y de la otra forma es de manera horizontal, en este cuadro. Por ejemplo, cuando se realiza ya la excavación, se tiene que dividir en cuadrados, ¿no? En forma de cuadrados, para poder ir registrando las capas de la tierra también, pero la dimensión.
¿Y para qué hacemos esto? Para poder ver en conjunto de lo que se trata. Porque si solamente vemos un punto y hacemos excavación en ese punto, podemos llegar a deteriorar el yacimiento como tal. Pero si vemos como que por lo menos un poco más, vamos a poder evidenciar un cierto tipo de forma para poder luego registrar, ¿ya? Entonces, la excavación, esta segunda etapa del método que utilizan los arqueólogos, es, eh, se puede hacer de forma de estratos, que son de manera vertical, y cuadrícula, que es de manera horizontal. Una vez se hace esto, se va a levantar planos, ¿no? De la forma exacta, se va registrando, chicos, todo lo que se hace se va registrando. Después de eso, se va a hacer el registro de excavación, lo que les decía, este es un modelo de ficha, de un registro de excavación que nosotros vamos a ver muchas veces en los libros de arqueología, sobre todo en Tiahuanaco van a ver su registro. Miren, si pueden ver, aquí dice sector, esa es la ubicación, la fecha, se va a inventariar incluso el artículo o el yacimiento con su propio código. Las coordenadas donde se han encontrado, estas son las coordenadas terrestres, latitud y longitud, ¿no? Se va a describir el objeto que se ha encontrado, el yacimiento que se ha encontrado. Se va a hacer algún comentario respecto a esto, que lo hacen los arqueólogos mismos, y se tiene que sacar una imagen, ¿no? Se ponen las características del objeto encontrado, por ejemplo, la altura, la anchura, la profundidad, ¿no? El croquis de ubicación de este yacimiento encontrado. Por otro lado, igual se va a registrar las características estratigráficas. ¿Qué quiere decir? Esto, si se ha encontrado envuelto en una capa de tierra, etcétera, ¿no? ¿Ya? Estas son fichas que utilizan los arqueólogos. Bastante arduo. Los tipos de restos que nos podemos encontrar pueden ser artefactos, ecofactos, estructuras. Dentro de los artefactos tenemos los objetos hechos por el hombre, la cerámica, la industria lítica, etcétera. Ya lo que ha sido hecho por el hombre. Los ecofactos son productos naturales que ha llevado el hombre a dicho lugar. Por ejemplo, el tronco de un árbol, restos de animales cazados, etcétera. Las estructuras son restos de muros, suelos, etcétera. Y las representaciones rupestres, ¿ya? Aquí tenemos los artefactos. En la primera imagen, los ecofactos que tienen esta segunda imagen y las estructuras acá y las representaciones rupestres en la parte derecha inferior. Estas son las herramientas que un arqueólogo por lo regular utiliza, ¿no? Y finalmente pasa a una etapa de laboratorio. Con los datos de la excavación se realizan los restos procesándolos en el laboratorio. Hola, ¿pueden ver la imagen que está de fondo? ¿O siguen con la ficha? Yo dice, sigo viendo la ficha. No, no. Yo ya estoy pasando. ¿Por qué? Se ha quedado en la ficha, ¿no? Yo ya estoy viendo otra imagen. A ver. Voy a salir. Yo ya les estaba explicando otra imagen. Qué raro. A ver, otra vez voy a... Ya, la ficha ya les he mostrado. Aquí ya estoy yo. Ya.
Entonces, lo que les estaba diciendo es que estos arqueólogos en este momento están registrando, están haciendo la excavación, ¿no? De manera horizontal. Tienen que registrar, les decía que esto es un trabajo muy arduo, no es solamente agarrar la pala e iniciar. Luego, les estaba explicando también que podemos encontrar los restos que podemos encontrar en una excavación pueden ser los artefactos. En el gráfico primero, en esta parte superior, los artefactos son los objetos hechos por el hombre. Por ejemplo, pueden ser cerámicas, industria lítica, etc. Esta imagen. Los ecofactos son los productos naturales que ha llevado al hombre de un lugar, ¿no? Por ejemplo, un tronco, restos de animales cazados, etc., ¿no? Por ejemplo, acá en esta imagen. Las estructuras, que son restos de muros o suelos, que se en esta parte inferior, y las pinturas rupestres que pueden ver en esta imagen de la parte inferior derecha. Estas son las herramientas que utiliza el arqueólogo, y una vez que ya se ha hecho la excavación, se va a hacer el trabajo de laboratorio. Con los datos de la excavación se analizan los restos procesándolos en el laboratorio. Para ello se siguen las siguientes pautas. Primero se tiene que lavar, ¿no? Y consolidar. Se tiene que hacer el siglado o registro. Se tiene que identificar los restos. Se tiene que dibujar el material que se ha encontrado. Y se hacen las técnicas de datación del tiempo al cual refiere este tipo de yacimiento o material. Ahí pueden ver el trabajo de un arqueólogo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el trabajo que realiza un arqueólogo, del cual nosotros tenemos que apoyarnos para poder y también valorar para poder